Bueno, yo creo que problema en sí para el caso de cómo pasarlo al diagrama de tallos y hojas, ahorita no hay. Ordenar tampoco. Habíamos hablado que para poder trabajar los datos de forma agrupada, debe de primero hacer todo este procedimiento que tenemos marcado acá. Sacar los datos, por decirlo así. Determinar cuál es el conjunto de datos o la cantidad de datos que estamos trabajando en este conjunto. Sacar la amplitud, que no es otra cosa que el rango, que sería la diferencia entre el dato mayor y menor, sacando una resta. Luego, calculando o determinando cuál va a ser el número de grupos que se van a hacer. En el caso de estadística, el número de clases. Para esto, pues vimos que solamente se debía de obtener la raíz cuadrada del número de datos. Como el número de datos era 30, la raíz cuadrada de esta era 5.48. Aproximamos de una vez al entero próximo, que sería 6. Por tanto, determinamos aquí que van a haber 6 clases, o sea, 6 grupos a partir del conjunto de datos que vimos anteriormente. Usted podría haber dicho, bueno, como vamos a hacer 6 grupos, cada grupo tiene 5 datos, porque estamos trabajando con 30 datos. Aunque sí estamos trabajando con 30 datos, entre un número y otro hay bastante diferencia, porque usted no tiene a partir del 93, 94, 95, 30 datos, que sería 93 más 30, sería hasta el 123. Y nosotros tenemos hasta el 173. Entonces no puedo decir que voy a hacer solamente 6 grupos de 5 datos, porque no hay datos completos. Los números están unos alejados de otros. Entonces, se busca que el tamaño de cada uno de los grupos, o sea, lo que aquí en estadística se llama tamaño de intervalo, salga a partir del arreglo matemático entre la división de la amplitud que nos dio 80 y la división dentro del número de clase que es la raíz de n. Entonces es lo que tenemos aquí. La amplitud de intervalo, o sea, el número de datos que va a tener cada uno de las clases, es 80 partido la raíz de 30, que nos dio aproximadamente 14.61, que luego se aproximó a. Usted pudo haber decidido si quiere que sea igual a 14 o que sea igual a 15. Dijimos, y yo ayer aclaré, que matemáticamente debería de ser igual a 15. Sin embargo, en el libro lo trabaja igual a 14. Por lo regular nos vamos a bajar como quien dice un número, ¿sí? Si me sale 15.61, entonces yo me voy a quedar con 15 en lugar de acercarlo a 16. ¿Estamos? Es como el convenio que se puede hacer. Pero usted pudo haber decidido tomar 15. Sí, se puede todavía. Ahora bien, para colocar los valores en la tabulación, las columnas que deben de contemplar son las siguientes. Antes teníamos solo una columna que se llamaba X, donde íbamos a escribir los datos. Pero como los datos eran de uno en uno, no importaba. Acá los datos tienen que ir agrupados. Entonces, como están agrupados, debo de colocar dos límites. Como cuando hablábamos lo de las claves. El grupo número 1 sería de la clave 1 a la 5. Entonces, tengo que poner los dos límites de dónde a dónde va cada grupo. Y eso es lo que escribimos acá en la columna que se llama clases aparentes. En las clases aparentes lo que usted encuentra son dos límites, un límite inferior y un límite superior. Entonces, hay que agregar esto, ¿verdad? Que usted en cada clase va a encontrar límites. Un límite inferior, pero también va a encontrar un límite superior. ¿Cuáles son los límites inferiores? Pues los más pequeños y los superiores serán los del otro lado, los del lado derecho. Los inferiores aquí son el 93, el 107, el 121, 135, 149 y 163. Y los superiores serán pues el otro límite que tiene cada clase. Recordar entonces cómo es que se van a armar estas clases. Se toma el número más pequeño o el dato más pequeño que teníamos en el conjunto, que en este caso era 93. Y a partir de acá, ¿qué fue lo que hicimos? Irle sumando los 14 que habíamos decidido que iba a tener cada conjunto. O mejor dicho, no que decidimos, que obtuvimos a partir de aplicar la pequeña fórmula de tamaño de intervalo. Entonces, como es, hay que sumarle 14. Dijimos que matemáticamente en la calculadora le tengo que sumar 14, pero siempre restarle 1, porque este 93 debe de ir incluido. Si yo sumo 93 más 14, me va a dar 107 matemáticamente.
pero no estaría incluyendo el 93, como cuando usted dice lo mismo de las claves. En el primer o en un grupo está de la clave 1 a la clave 5. Usted se da cuenta que hay 5 datos, pero matemáticamente entre el 1 y el 5 solo hay 4, ¿verdad? Porque sería 5 más, quiero decir, 1 más 4 me da 5. Entonces pasa lo mismo acá. Tuvimos que haberle sumado 14, pero ¿qué hacemos? Mejor restarle 1 porque el 93 hay que tomarlo en cuenta. Entonces, al sumarle los 13, prácticamente fuimos obteniendo los límites. Cuando usted termina el primer límite, ya tiene el inferior y el superior, la siguiente clase pues ya no puede partir del 106, tiene que ser del siguiente número, que en este caso era 107. Sumarle los 14 y restarle 1, o bien sumarle de 3 en 13. Entonces completamos las clases. ¿Cómo saber hasta dónde tengo el tope, hasta dónde voy a llegar? Pues cuando yo ya tomé en cuenta el valor o el dato mayor, que en este caso era 173. Me pasé 3, no importa, pero lo tengo entre este rango que está acá, entre esos límites. Ahora, pues ya tenemos la primera columna. Hay más columnas. Esto lo va a encontrar en la página 143. En el libro usted encuentra la explicación de paso a paso entre esas páginas, pero yo lo voy explicando de una vez con el mismo ejemplo. Va a encontrar otra columna que que se va a llamar en este caso clases reales. Bueno, vea, pues, ¿qué es eso de clases reales? Las clases reales, vamos a ver aquí, voy a tener que combinar eso. Aparentemente es lo que puede tener cada una de los grupos, del 93 al 106, etcétera, etcétera. Pero realmente cada grupo todavía acepta un margen, por decirlo así, más de cada uno de los límites. Como cuando nosotros decimos, pueden hacer grupos de 5 y alguien viene a decir, y podemos ser 6, y uno les dice, va pues que sea 6. Cuando uno dice, bueno, hagan grupos de 3 y dice, pero podemos ser 4, y uno dice, bueno, sean 4. O sea, hay opción de que puedan tener un integrante más. Lo mismo, más o menos, pasa acá. Las clases aparentes son estas, pero realmente todavía se puede colocar un margen más de valores. Pero para ello, lo que se toma es lo siguiente. Cada límite acepta 0.5 más entre los datos. Entonces, esto se va a llamar ahora clases reales. Clases reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Agregarle ese 0.5 que podemos tener por parte de cada límite. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, a los límites inferiores se les va a restar 0.5 y a los límites superiores se les va a sumar 0.5. ¿Qué quiere decir? Que este 93, del 93 al 106, realmente podría ser del 92.5 porque le estoy restando 0.5 y al 106 le voy a sumar 0.5. Entonces quiere decir que entra un dato más completo en este caso. 0.5 de ambos lados hace que pueda yo aceptar un dato más completo. Ahora, en la siguiente clase, ¿cómo sería? Le tengo que restar 0.5 a 107 y sumarle 0.5 a 120. ¿Cuánto es 107 menos 0.5? Mis ahí sería 106. 106.5, muy bien. Y el 120 hay que sumarle 0.5. ¿Cuánto sería 120 más 0.5? 120.5. 120.5. Este sí es, y vean que hay bastantes que se equivocan acá. Ahora, ¿cuál sería el límite inferior para esta clase en los reales? En clases reales. De 121, ahora ¿cuánto sería? 120.5. 120.5. Y del otro lado, 134.5. siguiente. 134.5 y Al, 148.5. muy bien, siguiente. 148.5 y 162.5. Si se dan cuenta, prácticamente tengo el de arriba, ¿verdad? Ven que este 148 que tengo acá es el que se repite acá abajo, entonces no puede haber pierde. Aquí sí van así. Y en el último,
162.5 y 166.5 y al 176.5. Bueno, entonces ya tengo las clases aparentes, ¿de dónde las saqué? Del número menor sumándole el tamaño. Y las clases reales restándole 0.5 a los límites inferiores y sumándole 0.5 a los límites superiores. Dígame. Una pregunta, ¿y ese 0.5 de dónde se sacó? Ese ya es por Siempre se va a poner. definición. Por definición, Bueno. siempre se le restan los límites inferiores y a los límites superiores se le suma. Siempre. En este caso todavía no los vamos a utilizar, pero luego vamos a ver algo que se llama medidas de tendencia central y ahí es donde vamos a utilizar las clases reales. Por eso es que es necesario escribirlas. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien. Cómo salieron las clases aparentes y cómo salieron las clases reales. Ahora vamos a ir con algo que se llama marca de clase. Bueno, y esa marca de clase que es ahora. Vean, pues aquí ya vienen todas esas que les decía que son nombres raros. La marca de clase es algo bien sencillo. Algunas veces aparece como, en algunas bibliografías aparece como XS, en otros aparece como punto medio, o sea, P sub M, y realmente eso es lo que significa una marca de clase, un punto medio. Bueno, ¿y qué es eso de punto medio entonces? Veamos. Voy a regresar con lo que estaba hablando de las claves, porque yo creo que está bien fácil entenderlo ahí. Cuando usted hace un grupo de la clave 1 a la 5, yo ya sé que ahí hay 5 integrantes, que el límite inferior es 1 y que el superior es 5, porque va de la clave 1 a la 5. Pero como yo necesito que haya un representante, por decirlo así, de cada grupo, yo quiero que sea el que está exactamente en el centro de este conjunto de datos. Si tengo de la clave 1 a la 5, ¿cuál es el dato que se queda exactamente en el centro del 1 y el 5? ¿Alguien me puede decir cuál es ese dato? Entre el 1 El 3. y el 3. Entonces, eso es lo que hacemos exactamente acá también. Como yo tengo entre el 93 y el 106, tengo que colocar en la marca de clase el dato que se encuentra exactamente en el centro. Pero, y con ese montón de números que son 14, tendría que reescribir 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 3, 4, 5 y 6. Para saber quién es el que se quedó en el centro. Pues no, hay una forma más sencilla. Matemáticamente se puede encontrar el punto que está en el centro. Se puede. Sigo con las claves. Si yo agarro el límite inferior y el límite superior, que es 1 y 5, los sumo y los divido dentro de 2, me va a dar también ese 3. 1 más 5, 6. 6 dividido dentro de 2, 3. Es el mismo que yo estaba buscando que está en medio. Entonces, como acá son un montón de datos, imagínense que haga un conjunto de datos que va de 50 en 50. Aquí que yo vea cuál es el número que está en el centro es mucha pérdida de tiempo, pero lo puedo hacer matemáticamente. El punto medio entonces matemáticamente se hace sumando el límite inferior más el límite superior y eso dividiéndolo dentro de 2. Acá lo estoy escribiendo. Entonces, basado en eso, vamos a hacer ahorita esa parte. Saquemos la marca de clase. Van a haber dos opciones, que la marca de clase le quede entero o que la marca de clase le quede con punto decimal, pero siempre punto 5. Siempre. Usted está sumando dos enteros. A la hora de dividirlo entre 2, solo tiene dos opciones, que le quede entero o que le quede punto medio. O sea, que le quede punto 5, quiero decir. Porque cuando usted sumó los números, puede ser que le dio una respuesta par o le ha dado una respuesta impar y que cuando lo divide entre 2, me quede exacta o punto 5. Entonces, vamos a sacar calculadora. Necesariamente usted tiene que tener calculadora en clase de estadística, sí o sí. No sé qué pasó que se están saliendo de la clase. Me están dando miedo ustedes. ¿Quién se está saliendo de la clase? Niño, ¿Qué es lo que está sonando ahí? Ahí ya cerré por ahí. A ver, díganme, antes de que continúe. Jacqueline le estaba fallando su compu, dijo, entonces, sí. Sí, me da miedo cuando se empiezan a salir porque después yo ya no les tomo asistencia. Quien ya estuvo en clase antes, yo no me doy cuenta porque yo no he tomado asistencia. Voy a tomar una foto ahorita de una vez por si acaso también. Bueno,
Entonces vamos a continuar. Necesito, como les digo, que tengan calculadora a mano sí o sí, obligatoriamente. Entonces vamos a sacar la calculadora y vamos a sacar los puntos medios, matemáticamente en lugar de hacerlo por observación. Entonces vamos a sumar 93 más 106, porque ahí dice, sumo los dos límites. Sumo los dos límites, le damos igual y eso lo vamos a dividir entre 2. Vio que me dio un número impar, que era 199. Al dividirlo entre 2, me va a quedar 0.5. Ahí está, 99.5. Entonces ya tengo mi primer marca de clase. El número que está exactamente en el centro de esos dos límites es el 99.5. Me voy con el siguiente, la misma historia. Sumo los dos límites 107 más el límite 120. El resultado lo dividimos dentro de 2 y eso nos da 113.5. Bueno, 113.5. Ustedes me van a dar el siguiente punto medio. Señor, entonces se tienen que sumar las clases aparentes y luego dividirlas entre 2. Así es. Los dos, las clases, pero son los límites, exactamente los dos límites de las clases aparentes y luego dividir entre 2. Muy bien. Veamos, ¿cuánto sería entonces la tercera marca de clase aquí? Recordemos entonces, la marca de clase es el número que está representando a cada grupo, pero es el que está en el centro exactamente. 127.5. 127.5. Vamos a verificar con la calculadora. Sería entonces 121 más 134 dividido entre 2. Algo que usted puede ir verificando para ver si está bien es que el valor que le dé tiene que estar entre los límites. Entre 121 y 134 está el 127.5. Sí lo está, entonces estamos bien. En efecto, son los 127.5. Vean, pues. Le voy a mostrar otra forma de sacarlo todavía más fácil. Cuando usted saque el primer punto medio, que es este 99.5, si usted está trabajando los grupos de 14 en 14, significa que el punto medio también va de 14 en 14, que si yo los datos los estoy trabajando de 5 en 5, el punto medio también irá de 5 en 5. Entonces, todavía más fácil que sumar los dos límites y dividirlo entre 2, pude haber hecho lo siguiente. Obtener el primer límite, la primer marca de clase o el primer punto medio, que es 99.5, y a eso irle sumando 14. Y vean que aquí me da 113.5 más 14. Nos da 127.5 más 14. Ya me va a dar el siguiente, que algunos que ya hicieron el siguiente punto medio sumando los límites dividiendo entre 2, me pueden decir si les dio 141.5. ¿Les dio 141.5? Sí, Miss. Sí. ¿Verdad? Y vieron que sumándole solo los 14 también me dan 141.5. Sería una forma más fácil y más rápida. Más 14. Y entonces eso me va a dar el siguiente punto medio, que es 155.5. Y el último todavía le voy a sumar 14, más 14. Y eso nos da 169.5. Entonces usted es el que decide. El primero sí hay que sumar y dividir entre 2, pero el resto puedo ir haciéndolo solo sumándole el número del tamaño del intervalo, o sea, de 5 en 5, de 10 en 10, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya tengo la marca de clase lista. ¿Qué es la marca de clase? El dato que está representando a cada grupo. Y es el que está exactamente en el centro. Hasta aquí vamos bien. Ahora, el resto de información que va a tener la tabla, esa ya la conocemos, que sería la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, cosa que usted hizo en el último ejercicio que hicimos en clase con distribución de frecuencias simples. Es la misma cosa para distribución de frecuencias agrupadas. ¿Qué es lo que tiene esto extra? Que el otro tenía solo esta columna como datos, porque solo tenían un dato cada uno y aquí ya tengo un representante. Lo que se le agregan son estas dos, las clases aparentes y las clases reales. Bueno, y ahora vamos a continuar entonces. Hasta ahorita voy a empezar a llenar la tabla realmente. Todo lo que hice antes es lo que necesitaba tener en la tabla para poder representar la información.
Entonces ahora me van a poner atención en esta parte. Veamos pues. Para la frecuencia antes veía cuántas veces aparecía cada uno de los datos solito, por eso se llamaba distribución de frecuencias simples, porque era cada dato por separado, pero ahora estamos trabajando agrupado. Entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Basado en los límites, tengo que buscar cuántos datos se encuentran entre 93 y 106. Vamos a ver entonces ya en los datos ordenados. El primero es 93, del 93 al 106. Pero usted me va a decir, no hay 106, no importa. Por tanto, solo llegaría a este 104, porque el otro ya es 113 y es mayor que el número que estaba buscando. Entonces, del 93 al 104, ¿cuántos datos hay? Repito, del 93 al 106. Acá no hay 106, lo más cercano es 104. Después va del 107 al 120. Entonces, vean, este 104 está intermedio entre 106 y 107. Entonces, del 93 al 104, ¿cuántos datos hay? Hay 4 frecuencias. Entonces, lo escribo en frecuencia. Ahora, del 107 al 120, comenzaría acá hasta el 120. No hay 120 ni hay 107, pero sí hay del 113 al 118. ¿Me estoy dando a entender ahí? Señor, esa tabla Estos es son de los la... datos ordenados que hicimos arriba. Ah, ok, ok. Gracias. De ahí lo estamos sacando. Ahora vamos en el siguiente, del 121 al 134. Entonces, comenzaría en 123, ni modo, porque no hay 121. Hasta el 134 es si hay, pues lo tomo hasta ahí. Entonces veo cuántos datos hay. Hay 2, 3, 4, 5, ¿Habrían 6, Miss? 6 datos. Muy bien. Entonces esos 6 datos los escribo ¿en dónde? En la frecuencia. Hay 6 datos comprendidos en esa clase o en ese grupo. Ahora de 135 a 148. Hay 8. Hay 8. Si usted quiere, ubica los últimos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo 2 para que sean 8. Muy bien, entonces tengo 8 mi frecuencia. Vamos ahora para las últimas dos clases, 149 al 162. Son 5. Son 5. Vamos a verificar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces tendría 5 eh, para esta frecuencia. ¿Y las últimas cuántos son? 3. Solamente 3. son 3. Estos 3 que tenemos acá. Usted, si quiere, le va poniendo color, ¿verdad? De preferencia, hágalo. Cuando le toque que entregar el ejercicio, va con todo esto. Entonces serían 3. Bueno, aquí yo ya sé hacer esto porque usted ya lo hizo. Primero tengo que hacer una sumatoria de frecuencias. ¿Por qué hago una sumatoria de frecuencias? Porque esto me va a decir si tomé en cuenta todo el número de datos. ¿Cuánto me tiene que salir la sumatoria de frecuencias? 30. 30. Ah, salió 30. Si a usted le concuerda esto, igual que en contabilidad, aquí tiene que ir cuadrando usted. Si este 30 no cuadra, hay que irse desde los datos desordenados, porque posiblemente aquí es donde tengo yo algo malo. Como cuando yo me di cuenta que en el diagrama de tallos y hojas faltaba un número. Si yo lo hubiera dejado así, esto no me hubiera cuadrado y esto tampoco hubiera cuadrado. Y de todas formas tendría que haber regresado a revisar todo y me implicaría doble trabajo, porque tendría que volver a revisar las frecuencias, porque ya adelanté ese paso. Lo mejor es ir tratando de trabajar desde el principio lo mejor posible. Ahora, en la frecuencia acumulada, ¿qué se hace? Se copia la primera frecuencia, ¿recuerdan? Y sumamos en diagonal. Pero yo les dije que pueden utilizar fórmulas, sino ¿qué sentido tendría estar utilizando Excel? Entonces venimos y hacemos un cálculo. En este caso sería, yo le digo al programa, quiero que sume en diagonal, pero ¿cómo le doy esa indicación? Voy a tomar el 4 que está en G28, ¿verdad? Y este está sumando en diagonal con F29. Ven que ahí está en diagonal. Entonces hago la suma correspondiente y veo que 4 más 4 en efecto son 8. Arrastro esa fórmula y el último, la última frecuencia acumulada tiene que ser igual que mi sumatoria de frecuencias, sí o sí, porque ahí estarían todas. Ah, ya nos cuadró otra. Este tiene que cuadrar
con este de acá. Estamos bien. Ahora, la frecuencia relativa. ¿Cómo hacíamos para sacar la frecuencia relativa? Acá en la columna le dice, tomo las frecuencias y las divido dentro de n. ¿Y quiénes son las frecuencias? Las que están en la columna F. Entonces las voy a tomar en cuenta. Igual con fórmula, ¿verdad? Sería el 4 dividido dentro de 30, el 4 dentro de 30, el 6 dentro del 30, el 8 dentro del 30, el 5 dentro del 30 y el 3 dentro de 30. Bueno, entonces yo le voy a decir a la computadora que tome lo que está en F28 y que lo divida no dentro de la celda, sino que lo divida dentro de 30, porque es el número de datos. Le doy Enter y recuérdese que aquí usted le puede poner o le puede quitar decimales. De preferencia trabaje con 2 decimales únicamente. Mire que el montón de decimales que hay. Yo le voy a quitar los decimales para que me queden solo 2, solo 0.3. ¿Qué voy a hacer? Arrastrar la instrucción para que me queden todos. Ahora, ¿cuánto tiene que sumar esta columna? 1. Bien. 1, muy bien. Uno, Si perdón. me Sí, suma 1, uno. estamos bien. Ahí estamos, nos dio 1. Entonces significa que todo lo llevamos bien. Y por último, ya se nos terminó el tiempo, tengo que sacar la frecuencia porcentual. O sea, esto que tengo acá me está representando un porcentaje, pero todavía falta multiplicarlo por cuánto para que sea porcentaje. 100. Por 100. Entonces le doy la instrucción a la computadora. Todo lo que está en H, que son las frecuencias relativas, van a multiplicar por 100 específicamente. Y lo que sí voy a trabajar es que se quede con enteros. Por ejemplo, acá, miren, acá está en decimal, entonces le quito todo eso y que se quede con enteros para que me lo aproxime de una vez. Hace esto y entonces ya le tira que la sumatoria debe de ser igual a ¿cuánto? 100. Ahora tiene que ser igual a 100. Entonces, si me Señor, cuadra esto, significa que todo lo que hice está bien. A ver, dígame. para ponerlo en multiplicación se usa el asterisco, entonces. Yo le pongo asterisco ahí para por. Ah,